nuestra jornada. WITS 2020 está llegando al final de sus charlas con un conversatorio con importantes referentes que nos brindarán sus perspectivas sobre la ética y la seguridad en los datos. Va a moderar este panel y le invitamos para que ya vaya pasando a Laura Alonso Alemani, es del FAMAF, de la Universidad Nacional de Córdoba. Estuvimos escuchándola también esta mañana y vamos a invitar a las personas que integran este panel: a Antonella De Caro, es coordinadora en Hackerspace; a Susi Pallero, LATAM Director en Essential Accessibility; y Laura Frula, investigadora principal de la misión SAUCOM. Les damos un fuerte aplauso a todas ellas. Disfruten este conversatorio de WITS 2020. Suerte, siéntense donde quieran. Hola, ¿cómo están? Hola. Hola, bueno, gracias por toda esta paciencia. Espero que les haya volado un poco la cabeza con algo y que les haya servido para avanzar en algunas cosas. Y ahora nos gustaría hacer algo un poco colectivo para consolidar un poco y avanzar un poco más en lo que respecta a la ética y a la seguridad en los datos, ¿sí? Seguro que han visto en algunas ocasiones, no muy lejanas, casos en los que los resultados de aplicar ciencia de datos a algunos procesos daban resultados poco éticos o directamente problemas de vulneración de datos sensibles, ¿sí? Hace poco hubo el caso de Movipark, ¿recuerdan? También ha habido el caso, que no ha sonado tanto, pero hubo una presentación en la FAMAF no hace tanto también de una institución de sanidad de Córdoba que tenía una brecha de seguridad muy importante que no habían arreglado a pesar de que se lo habían avisado varias veces y se podía seguir accediendo a todas las imágenes, ¿sí? Con nombres, apellidos y DNIs de las personas a quienes correspondían esas imágenes. Entonces nos encontramos con la digitalización y la automatización de todos los procesos, nos ayudan un montón de cosas, podemos hacer muchísimas cosas que antes eran muy tediosas y podemos hacer cosas que antes no podíamos hacer, pero por otro lado, como que hay que cuidar la seguridad y la ética, ¿no? Tenemos los problemas de personas que son retenidas por portación de rostro de forma mucho más masiva y mucho más difícil de apelar por los sistemas de reconocimiento facial. En Buenos Aires, ¿sí? Tenemos muchos problemas de este estilo. Y eso es muy difícil imaginarlo antes de que pase. Pero es nuestra tarea tratar de estar ahí, imaginar, prevenir mejor que arreglar cuando sucede, porque los daños pueden ser difíciles de arreglar. Entonces, para eso está muy bueno que podamos pensar colectivamente, pero sobre todo con personas que han pensado mucho en estos problemas, ¿no? en estas cuestiones y que pueden ayudarnos a salir de las ingenuidades primeras que se nos ocurren, ¿no? Bueno, no sé si quieren contar un poco de su experiencia con estos temas que no son centrales de nuestra práctica diaria, pero que terminan siendo quizás los más importantes en algunos casos, ¿no? ¿Queréis empezar vos, Laura? Empecemos. A ver, en nuestro caso, digamos... ¿Hola? No se escucha. En nuestro caso quizá no es tan complicado. A ver, sí trabajamos con muchas instituciones con las que hay que preservar la información. Nosotros somos como el psiquiatra o el psicólogo, ¿no? Que acuden, necesitan, nos plantean su problemática
pero nosotros justamente tenemos que preservar esa confidencia de alguna manera y cuando le enviamos la información, esa información tiene que ser enviada de manera segura. Y a su vez también, a veces también el problema es nuestro, en el sentido de que nosotros nos tenemos que cuidar que nos ingresen a nuestra web y saquen información, e incluso estamos más del lado de la protección del dato y del desarrollo, ¿no? O sea, de los problemas de propiedad intelectual, digamos, cuando hay modelos de por medio que son desarrollos propios, que también valen, y a veces la gente que está en el mundo académico les da otro valor justamente porque están intercambiando datos y están trabajando y está fantástico, pero hay que cuidarse con todas esas cosas y bueno, sobre todo si se pertenece a una institución, el dato de la institución es muy valioso y eso de estar respetando el dato por la institución hay que tenerlo en la piel. Digamos, los datos que uno maneja no son de uno, son de la institución. Entonces, desde ese punto de vista es que hay que preservar siempre y hay que estar seguros que cuando uno ingresa a la web y nadie me asegura la seguridad, entonces hay que tener mucho cuidado donde uno se mete y por dónde uno pasa el dato. Esos son los cuidados que nosotros en general podemos tener. Y no sé si han tenido algunos casos de datos que por ahí hayan tenido que publicar y publican una parte parcial de los datos pensando que no se van a poder recuperar los datos totales, como cuando sucede con la anonimización. A veces uno anonimiza los datos, pero igualmente se pueden identificar a las personas. No sé si con los datos de ustedes sucede también que a lo mejor hay algunos datos que se pueden deducir y no lo habían pensado. O sea, esa es una de las cosas que también por ahí nos sucede, ¿no? Uno por ahí dice, no voy a publicar los datos, pero voy a publicar el modelo, porque a partir del modelo no se pueden encontrar los datos. Si viene alguien y te hace ingeniería inversa, ¿eso les ha pasado o lo han previsto? Sí, ese es el tema que tenemos en las licencias. Cuando se ponen en las imágenes las licencias de uso, que en general se protege el dato, justamente ese dato es porque alguien haciendo ingeniería inversa puede sacar información propia de lo que pertenece a ya cómo fue generado ese dato desde la forma más dura, ¿no? Desde la forma más básica. Entonces, justamente en las licencias que se generan para el uso de los datos, se dice que va a estar disponible, por ejemplo, el dato que al derivarse no se puede reconstruir nada de la imagen original. Eso en general se aplica en las licencias de los datos que yo mencionaba de nivel 1. Esos problemas existen y sí, la ingeniería inversa existe y la aplican. O sea, incluso cuando publicamos las imágenes, quizás se habrán fijado, tenemos que poner nosotros, que son propiedad de la CONAE, el copyright. Bueno, cualquiera puede sacar una foto, sacar el copyright, sacar el pedacito ese y hacer un subset, digamos, de eso. Y lo puede usar, obviamente que sí, que sería una ingeniería inversa muy sencilla, pero bueno, ya está en la responsabilidad de cada uno eso. Susi, ¿querés contarnos un poco de lo que hacen ustedes y cómo eso? Bueno, sí, yo quería un poco contestar tu primera pregunta sobre el tema de la ética. Yo estoy en el sector privado, soy directora de la región latinoamericana de una empresa canadiense y creo que muchos de los que estamos acá formamos parte de esa comunidad que desarrolla el software y creo que, por lo menos en mis años de profesión, nunca pasó que nos preguntamos o le preguntamos a un cliente para qué quería los datos, por qué pedía esa cantidad de permisos,
Cuando nosotros estamos construyendo el software, nos dedicamos a levantar un montón de datos y estas preguntas no las hacemos. El sector privado, no sé si está bien que diga esto, no graben esta parte, pero no es suficiente la ética. Entonces, yo creo que en ese caso es importantísimo regular. Tienen que empezar a existir las multas, tiene que empezar a existir un Estado que proteja y que exista una obligación en la que el usuario pueda exigir la protección de esos datos. Ya no es suficiente con la ética. Bueno, vos trabajas con aspectos muy centrales del ser humano. En alguna ocasión alguien había dicho, no recuerdo bien, que hablar de ética en estas cuestiones es minimizar el problema, que hay que hablar de derechos humanos, ¿no? Que por ahí para la discriminación vulnera derechos humanos básicos. ¿Ustedes han visto que suceda eso en el trabajo con datos, que quizás no discriminación activa, pero que cuando uno observa que puede haber una posible discriminación, como el caso que decíamos de Amazon, donde las mujeres quedaban automáticamente discriminadas, no se haga nada por subsanar el sesgo discriminatorio? Y creo que justamente yo me dedico... Voy a hacer una pregunta. ¿Hace mucho eco? ¿O se escucha bien? ¿Se escucha bien? Ah, ok. Me escucho como un retorno. Bueno, yo me dedico a la parte de accesibilidad, que es adaptar el software para que pueda ser accedido por las personas más allá de cualquier discapacidad física, mental o técnica. Y ahí pasa mucho el tema de los sesgos algorítmicos, ¿sí? Las personas con discapacidad, la mayoría de los chatbots no son accesibles. Entonces, ese algoritmo nunca fue alimentado por una persona con determinadas discapacidades. Y eso termina generando una cuestión discriminatoria. También uno de los errores comunes que pasan en estos casos es que el famoso pop-up que te pregunta que te avisa de las cookies, a veces lo ponen al final de la página o nunca has alcanzado el foco. Entonces, si yo estoy navegando ese producto con una tecnología asistiva, hay dos maneras de aceptar las cookies: aceptándolas, haciendo clic en el botón aceptar, y la otra con la mera navegación. Es como que te dicen, si vos seguís navegando, voy a dar por supuesto que estás aceptando esta política. Y las personas con discapacidad que usan una tecnología asistiva de lector de pantalla nunca se enteran que estaba ese pop-up y terminan cediendo y aceptando políticas de privacidad que no conocen. Y vos, Anto, desde el punto de vista de seguridad, ¿se han encontrado con estos casos borde o tienen que pensar en estos? Supongo que ustedes piensan mucho en gente que quiere hacer un uso poco ético de los datos. ¿En qué tipos de uso están pensando? Porque por ahí uno piensa siempre en el uso más ético de los datos y no se le ocurre pensar en los usos poco éticos. En cambio, ustedes están como teniendo todo eso en cuenta. Claro, por ahí hablar de... Creo que se escucha eco. ¿Está bien? Bien. Por ahí hablar de lo que es hacker y ética parecería que no combinan, pero en realidad uno tiene siempre la imagen del hacker como un actor malicioso en la sociedad y que lo que busca es sacar ventaja. Y en realidad no, es justamente alguien que es curioso, apasionado de lo que hace, y lo que hace todo el tiempo es un relevamiento de la tecnología. Tiene un juicio crítico, o sea, un ojo crítico sano, que lo que busca es ver si realmente las cosas se hicieron bien y en el caso de encontrar algún tipo de vulnerabilidad o accesibilidad, como le pasaba a ella con ingeniería reversa, poder reportarla a las autoridades pertinentes y que se pueda realmente hacer algo. Porque no solamente está en juego una marca, la confiabilidad de la empresa, sino también están en juego los datos de las personas y lo que ello implica. A nosotros nos pasa muchas veces en el hacker space, obviamente lo que busca es una comunidad de hackers, de lo que diríamos nosotros white hat, o sea, los de sombrero blanco, y pasa muchas veces que uno escucha la historia de ellos diciendo, nosotros encontramos ciertas vulnerabilidades, incluso ni siquiera porque lo targetearon, sino por curiosidad, por decir, a ver, ¿cómo funciona esto? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa detrás de esto? ¿Qué datos maneja? ¿Yo puedo acceder? Por cuestiones básicas y lo encontraron. Y al momento de informarlo, como pasó lo de Movie Park, las empresas lo primero que hacen es desestimarlo.
O la típica, que también pasa, ya vas a escuchar mi abogado, digamos, en el caso de que haya visibilidad en los medios. A nosotros nos pasa bastante y lo que se busca, por ejemplo, de nuestra parte, es esperar un cierto acompañamiento legal y también una cultura por parte de la empresa de lo que es la seguridad de la información, que hoy en día es básico. Nuestros datos están absolutamente por todos lados. Podríamos decir que hasta nuestra identidad digital dice mucho más de nosotros que nuestra identidad física. Si yo pudiera hablar con vos 5 minutos, no podría hacer tanto si entro a tu Facebook, a tu Instagram, a tu Snapchat, a tu LinkedIn, sabría dónde trabajás, qué te gusta, tu ideología, características personales, tendencias sexuales, académicas, lo que ustedes quieran. Y uno a veces lo que no sabe es esos datos cómo van a repercutir en el futuro. Uno a veces se expone y no sabe qué puede llegar a pasar de acá a 40 años. O en qué contexto esos datos funcionan como antecedentes y podemos encontrarnos en situaciones realmente desagradables para la persona. Por ejemplo, encontrarse atascado en un aeropuerto de uno de los 75 países en donde la homosexualidad es un crimen. O, por ejemplo, sacarse una foto y detrás nuestro hay una farmacia de producción masiva y en un país puede ser considerado terrorismo. O que nos invadan llamadas, o etc. Entonces, es importante tener en cuenta la protección de los datos y que a veces uno piensa que en realidad no es consciente de la cantidad de datos que produce, ni tampoco del valor que tiene y la rentabilidad que significa para las empresas y que vivimos en una casa de cristal y uno siempre piensa, bueno, ¿por qué me va a pasar a mí? Si yo, ¿quién soy? Yo no manejo la central nuclear de Japón, ni tampoco el Pentágono, ni soy gerente de McAfee. En realidad, a mí no hay forma de que me targeten y en realidad nuestros datos y nuestra interacción con las plataformas hacen que sea puro oro nuestra información. Y para mí las personas no son conscientes a veces de lo que se exponen, como, bueno, en este caso están aprovechando el hecho de que, bueno, tienen algún tipo de discapacidad, pero a veces uno mismo pone aceptar, ve las bases y condiciones, son totalmente engorrosas, y uno de repente quiere jugar Angry Birds y te pide entrar al GPS. Y uno ni siquiera se lo cuestiona. Sí, por ahí ahora se está, en el próximo número de Nature, de Science, no sé en cuál, hay un artículo muy interesante sobre los datos que produce el firmware, no de los teléfonos celulares, no las apps a las que nosotros les damos permiso, sino directamente el software que hay en los teléfonos está pasándoles datos a las empresas que manufacturan el teléfono y todas sus aliadas, sin que nosotros sepamos nada, ¿no? Es un estudio muy interesante que se ha hecho sobre una gran cantidad de teléfonos y que está publicado por una revista muy reconocida, si les interesa. Bueno, no sé si en realidad existe una ley de protección de datos, que es la 26.326, estudié para hoy. Y bueno, esa habla justamente de la protección integral de los datos. Pero eso está relacionado más con las empresas que hacen un tratamiento técnico de los datos o que prestan servicios, por ejemplo, una telefonía. Pero una app, o en este caso firmware, lo que proveen los celulares, ellos no están sujetos a esas normas. Entonces, obviamente que cuando uno instala dice, bueno, instala, baja la app, todo, y comienza a aceptar de todo. Y dice, bueno, para algo servirá, ¿no? O sea, por algo lo necesitan y uno lo sigue aceptando. Y en realidad uno no sabe detrás que hay eso. De hecho, hasta con el mismo Google, uno no sabe la cantidad de información que maneja y quiénes tienen detrás de eso. O sea, si alguno del público puede googlear, por ejemplo, ahora y pone Google Maps Timeline, pueden ver exactamente, por más que no tengan los datos activados, el hecho de ya tener 3G, 4G, ustedes pueden ver la línea de tiempo literal de todo lo que hicieron hoy. Incluso de si viajaron en moto, en auto, en colectivo, el tiempo que estuvieron en cada lugar y dónde estuvieron y si tenían, obviamente estamos en la época de la tecnología, en qué partes del mundo estuvieron también. O sea, es impresionante dónde durmieron, dónde comieron, en qué hora y en qué momento. Y eso es lo que se puede ver. Exactamente, encima. Estamos hablando de la empresa privada y de intereses personales, por ahí con esta idea del hacker maligno y el hacker benigno y todo esto, pero
y estamos pensando en el Estado como el depositario de la responsabilidad de proteger a los ciudadanos de estas amenazas más directas o más indirectas. Y ahí a mí me surge una duda, no sé si saben que el próximo censo, que es este año que viene, está previsto una casilla para el DNI, para que uno ponga el número de DNI. ¿Sí? Que en principio uno dice, bueno, ¿por qué no voy a poner mi DNI si es el censo? ¿Sí? Y eso me hizo pensar en preguntas para este panel, porque uno dice, bueno, ¿por qué no lo voy a poner? ¿No? La mayoría de personas dirán, si es oficial, si tienen mi DNI porque saben que vivo acá y todo esto. Pero el censo en principio es anónimo. El censo, aunque venga una persona a hacértelo, luego ese papel se deposita y pierde la identificación exacta de quién sos vos. Porque así uno puede decir con toda libertad toda la serie de cosas. En usos negativos del censo, por ejemplo, cuando Alemania se anexionó a Holanda en la Segunda Guerra Mundial, se usó el censo para identificar a los judíos. ¿Sí? Porque los judíos habían declarado en el censo que eran judíos. ¿Sí? Entonces, nosotros, ¿qué podemos hacer ante cuando la regulación también peca de ingenuidad? Porque con toda seguridad esto ha sido una ingenuidad, no debe tener malicia atrás, porque efectivamente el Estado tiene muchas formas de tenernos, de saber quién somos, ¿no? ¿Qué podemos hacer como personas que estamos en una posición privilegiada porque tenemos un conocimiento técnico o de los procesos un poco más profundizado, un poco más maduro? ¿Qué se puede hacer ante las ingenuidades sistemáticas de los actores que quizás podrían protegernos más, como el Estado, o que tienen mucho poder fáctico, como las grandes corporaciones como Google? ¿Qué podemos hacer nosotros? Y bueno, me parece que todos estamos de acuerdo en que la información es poder, y generar estos espacios de discusión, charlarlo con nuestro entorno, el tratar de empezar a tener usuarios más formados en cuanto a qué se puede hacer. Creo que hoy tuvimos una jornada donde pudimos ver qué se pueden hacer con los datos, y siempre el reclamo y el repudio ayudan en este tipo de cosas. Por ejemplo, no sé si recuerdan que más o menos en junio del año pasado, Urtubey anunció con bombos y platillos que iba a usar una tecnología de Microsoft para predecir más o menos el embarazo adolescente y poder tomar medidas políticas al respecto, y el repudio fue tal que eso no sucedió. Creo que el control social, que pasa por estar informados y también por volvernos un poco también activistas, hay también grupos de activistas digitales muy importantes en todo el mundo haciendo un gran trabajo al respecto, pero también generar estos espacios y siempre estar atentos, me parece que es una muy buena elección. No sé. Bueno, de mi parte opino igual que vos. Para mí es muy necesario también el hecho de la seguridad de la información, que se comience a hacer cultura. Realmente muchas veces se quiere tapar el sol con un dedo por el tema de desestimar o por el tema de bajar la confiabilidad de las empresas, del Estado. Reitero, como el caso de Movipar, que saber que durante 14 años lo tenemos que seguir teniendo y desde ya vendieron porque básicamente no hicieron nada. Entregaron nuestros datos, nuestros nombres, nuestro documento, e incluso había personas que podían entrar a nuestras cuentas y pagar su propio estacionamiento. Una vez se cuestiona y sé que justamente se quiere tapar esto. También yo creo que, bueno, una de las motivaciones del Hackerspace es justamente eso, incentivar. No buscamos que todos sean hackers, ni que tampoco anden rompiendo cosas, pero sí buscamos justamente el hecho de que las personas se cuestionen y piensen qué es lo que está pasando y por qué lo hacen. En el momento en que a ustedes le exijan algo, yo tengo literalmente uno de los que son cofundadores del Hackerspace, tiene la ley, o sea, esa 26.306 en el bolsillo, y cada vez que lo llama el banco, incluso le dice, ¿por qué usted tiene mis datos? ¿Por qué son públicos? ¿Cómo se tratan esos datos? Poder preguntarse un poco más y no solamente por dice, bueno, es el Estado, que es lo que puede llegar a pasar.
O sea, yo iría más por eso y la concientización y saber justamente que eso lo puede repercutir a uno y no sabe cómo en el futuro. Uno no puede adelantarse a eso. Por ahí nosotros también cuando pensamos en estas cosas, pensamos, bueno, capaz tendríamos que hacer cosas de formaciones, aunque sean formaciones cortas, para facilitar que se puedan auditar los sistemas, ¿no? Estoy pensando más en cosas de manipulación. Yo trabajo en lenguaje natural. Por ejemplo, el texto predictivo es algo que nos preocupa, ¿no? Como el texto predictivo reproduce sesgos, pero además exacerba posiblemente actitudes que por ahí no son tan fáciles de identificar como los sesgos de género, ¿no? Como actitudes violentas, actitudes exitistas, actitudes poco empáticas o las que en nuestra cultura consideramos que son perniciosas. Capaz que también exacerban actitudes de otro tipo, pero en cualquier caso son manipulaciones. No sé qué experiencia tienen ustedes en hacer formaciones para que las personas puedan acceder a ese tipo de conocimiento que es un poco más técnico. No sé, porque una cosa es tener una sensación y otra cosa es hacer algo más técnico, más concreto, involucrarse quizás no necesariamente en llevar adelante una denuncia, pero sí en por lo menos detectar, ser críticos con herramientas más concretas que la propia sensación. No sé si ustedes tienen algún retorno positivo con respecto a esto, porque lo que tenemos nosotros la sensación en la academia es que por ahí es un poco difícil involucrar a las personas porque hay como una barrera tecnológica que parece muy difícil de superar. Y en mi caso tengo más bien una anécdota personal. A mí me invitan mucho, yo soy de San Luis, vivo acá en Córdoba, pero voy mucho a San Luis y me invitan a los colegios primarios a hablar sobre cuestiones de grooming, por ejemplo, o de ciberbullying. Y dentro de eso también una de las principales cosas que trato es el manejo de los datos. Y tengo varios ejercicios que hacemos con los niños y bueno, me parece que ellos son un poco más conscientes. Es como que es muy raro, pero ellos son más conscientes y entienden más rápido cuánto podés inferir de un perfil, por ejemplo. Y en general los que quedan súper sorprendidos son los profesores o los padres que van a las charlas, no pueden creer todo lo que está pasando en internet o en un perfil de Facebook. Y bueno, por ahí eso, ¿no? De educar a temprana edad me parece re importante. Y también el uso de las herramientas para que ellos comprendan el sentido de la privacidad, porque es importante. La privacidad una vez que es vulnerada es algo que no lo podés volver a recuperar, no podés subsanar un dato que ya se hizo público, nunca vuelve a ser privado. Entonces hay que trabajar muchísimo en el aspecto de la prevención. Yo quería preguntarte en este sentido una cosa específica del entorno científico tecnológico, como que mi sensación es que hay unas prácticas establecidas y es muy difícil correr a las personas que tienen mucha formación, que están en cargos muy jerárquicos o con una trayectoria, con mucho reconocimiento principalmente, correr a esas personas de esas prácticas, incluso racionalmente, mira, esto es un problema, estos datos no se... Me parece que vos has mencionado algo que apunta a eso. ¿Cómo hacen ustedes para resolver, para garantizar que se puedan preservar los datos ante prácticas que no lo garantizan, ¿no? A ver, en CONAE es una situación bastante particular porque la gente, digamos, los profesionales que están en situaciones jerárquicas sí son conscientes. El punto es que
muchas veces hablo porque la gente que está en sistemas y los abogados son los que más que nada están corriéndonos a todos los técnicos y advirtiéndonos, y con los temas de seguridad en computación, y con los temas de seguridad a nivel de datos, a nivel de modelo, y qué es lo que entregas, e incluso a nivel de documento, porque los documentos que generamos nosotros también tienen una propiedad intelectual. Entonces, bueno, me rompen la cabeza, la verdad, honestamente. Ahora entiendo que tienen razón y es muy importante. Hemos hablado de empezar a dar charlas dentro de la institución para concientizar a los que entran. No son tanto los mayores, sino los que entran, porque y transmitirles, digamos, la importancia que representan los datos para la institución y cómo los tienen que defender. Más allá de que estoy absolutamente de acuerdo con la política abierta de datos para dar los datos y que se usen, porque si no, ¿para qué hacemos los satélites y las imágenes? ¿No? Obviamente, pero sí tiene que estar el respeto. Y en relación a esto que vos decís del tema de las encuestas y todo esto, del censo, ya tienen todos nuestros datos, los tienen. Yo no sé acá cuántos habrá de instituciones nacionales, pero está el bendito G de GEDO que pusieron de modernización, que está todo ahí. Y pueden entrar y ver todo lo que tenés, mucho más que tu documento. No sé, o sea, yo te digo, yo no he puesto nada en mi celular y ahora me está apareciendo últimamente un cartel que me dice te faltan 15 minutos para llegar a tu casa. Y yo dije, ¿de dónde? Y bueno, es cierto, pasa eso. Entonces, la verdad que el tema de los datos en el Estado, no sé, es un tema difícil. Hay que concientizar mucho, más allá de las instituciones nuestras, y no sé cómo se llega. La verdad que peleando, porque no, ya está. Es como que ¿cómo modificas una cosa que ya está instalada? Yo quería agregar algo al respecto. Sí, es verdad eso que todos tienen nuestros datos, es como que decimos, ya lo tienen todo. Por eso es súper importante que sepamos que nuestros datos personales, como siempre cita tanto la ley de habeas data, que todos tenemos derecho a nuestros datos y que eso implica que tenemos derecho a saber qué datos tienen de nosotros para a poder rectificar los datos que no sean certeros o sean antiguos, a que se elimine cualquier dato cuyo fin no esté especificado, porque el dato tiene que tener un fin determinado en su uso, y también a la oposición, que es que el dato personal no lo des. Así que si sienten que hay una institución que lo tiene todo, tienen el derecho a saber qué datos tienen de ustedes y a hacer todas las modificaciones o los pedidos de eliminación correspondientes. También se está hablando, o sea, para agregar en el tema, la ley del olvido, que justamente se está tratando, creo que ya se aprobó en Europa, si no me equivoco, justamente el hecho que está relacionado con el habeas data y también con el hecho del derecho a la intimidad, a la información personal, porque, no sé si pueden googlear, si ustedes ponen servidores, búnker de backups, son literalmente cuartos bajo tierra, contra bombas, contra todos. Imagínense lo que es la rentabilidad de la información, que está más protegido que el presidente de Estados Unidos. Y justamente tienen datos de años y años y años. Y ahora lo que se está implementando es que uno si decide realmente, por ejemplo, decir voy a borrar mi perfil de Facebook, realmente Facebook antes, por ejemplo, decía vos subías una foto y la foto, por ejemplo, no se podía borrar. O sea, vos la borrabas, pero ellos la foto la tienen ellos. Ahora, supuestamente, ellos uno puede exigir que realmente su perfil no exista más. Realmente es muy importante tener en cuenta esto. Google también, con todos sus motores de búsqueda, dice que desde el momento en el que lanzó esta ley, más de 671.000 personas lo solicitaron. Y con respecto a lo que hablamos de los datos, que yo decía es verdad, los datos están por todos lados. Si uno pone Datea y pone el nombre, directamente me sale el documento en qué calle vivo y mi dirección de Salta. O sea, no hace falta ni siquiera que me hagan el censo, básicamente.
Bien, me parece que hay como mucho para hablar de esto, podríamos seguir mucho tiempo, pero ahora están los workshops, ¿sí? Que también me parece que sería bueno que instalar este tema para conversarlo con personas que piensan distinto, con personas que pueden tener otra información, otro punto de vista, porque claramente necesitamos madurar como sociedad en esto y nosotros que somos personas interesadas o formadas o depende de cada uno, ¿no? En temas más técnicos tenemos una perspectiva para aportar y sería bueno que entre todos contribuyamos a que no sucedan cosas que sean irreparables, ¿no? Les agradezco mucho por su aporte, espero que les haya servido y ahora están los workshops, ¿no? Muchas gracias, Laura, Susi, Anto.